segunditos para hacer un poco más visual este tema de los signos de puntuación, a que ahora sí saltamos al contenido de esta segunda sesión. La puntuación es supremamente importante cuando uno, no solamente cuando uno escribe, sino cuando uno edita y corrige. Recordemos que este taller viene como propósito tener unas bases, tener unos elementos para poder corregir y editar informes, no solamente para escribir. Es un ejercicio también de ir y venir. Cuando escribo, utilizo todos estos elementos. Cuando edito y corrijo, todos estos elementos son los que entran a revisión para saber si cumplen, digamos, como decíamos en el taller anterior, con unas normas, con unas sugerencias que la Real Academia de la Lengua nos entrega, nos propone, para que el lenguaje sea unificado y sea comprensible para todos. Bueno, hay una serie de signos de puntuación. Antes de que los veamos, vamos a pasar por cada uno. Cada uno tiene una función, cada uno tiene un efecto. Importante eso. La puntuación es unos códigos del lenguaje que se aplican para darle orden a las palabras y, por lo tanto, una lógica en la ubicación de las palabras en las frases, en los párrafos, en los textos generales y generar un efecto en el lector en la manera en que yo los utilizo, en que los pongo. Antes de que miremos los dibujitos de los payasitos, voy a leerles estos ejemplos que están al lado derecho, para que miren una coma, todo lo que cambia. Yo no sé, para quienes estuvieron en uno de los encuentros anteriores, el año pasado, que en un artículo que les compartí en la publicación del Tiempo, sobre ortografía del periódico El Tiempo, decía el autor, él es un experto en gramática y en ortografía colombiana, y decía que, claro, la coma, por ejemplo, era fundamental en el área de lo jurídico, porque en una sentencia judicial un punto o una coma cambian completamente cuál fue la sentencia para el candidato. Fíjense lo importante que es la puntuación. En esto sí es básico la palabra rigurosidad, de estar de certezas, de ser muy claro y muy acertado a la hora de poner un punto, de poner una coma, porque eso cambia por completo el sentido de un texto. Miren, por ejemplo, arriba la ubicación de las comas. El primero dice, no, se lo dijo. Claro, el no aquí uno siente que hace una pausa. Y por lo tanto parte el orden de las palabras. Aquí hay una conjugación de comas más signos de interrogación. Por lo tanto, el sonido de la frase, cuando la leo en voz alta, y el sentido de la misma, el efecto de la misma, va a ser muy diferente. No, no, se lo dijo, es diferente. En la tercera, no sé, lo dijo. Digamos, la musicalidad de la frase es completamente distinta cada vez que leo la siguiente. Y el sentido, obviamente, es completamente diferente en cada una de ellas, solamente con un elemento que no saco. En la cuarta dice, no sé, lo dijo. Claro, hay más elementos, ya se introducen las exclamaciones. En la siguiente no hay puntuaciones, no se lo dijo. Muy diferente, por ejemplo, primero al no se lo dijo. Aquí no se lo dijo. Y la última dice, no, se lo dijo. Claro, hay todavía aún mayor riqueza en el uso pues, de la puntuación. En el siguiente ejemplo dice, estaré solo esta tarde. Y la siguiente dice, estaré solo esta tarde. Parecería casi imperceptible. Aquí tengo que decirles que la Real Academia de la Lengua hizo una variación muy reciente en este tema de la palabra solo, que es donde está la diferencia en la puntuación de la tilde, para ser más concreto, de las dos frases. Y es hasta hace unos meses, unos años, había que hacer la diferencia entre cuando nos estamos refiriendo a solo de soledad y a solo de únicamente o de solamente. Uno llevaba tilde, el otro no llevaba tilde. Este, por ejemplo, se los quise incluir en el ejercicio, es para que notaran las diferencias en la acentuación. Pero ya la RAE, como les digo, en una muy reciente recomendación, dice que ya no es necesario, que quien quiera lo puede emplear el solo con tilde o el solo sin tilde. Sin embargo, cuando se lee uno y se lee otro, son completamente distintos. Aquí, también por el tema de la tilde,
Dice, ¿cuánto es la mitad de 1 más 1? Que es diferente decir, ¿cuánto es la mitad de 1 más 1? Claro, interpreto la pausa, que es el efecto que tiene la coma en el lenguaje, y el sentido es completamente distinto. Y en el último ejemplo dice, mi tía estuvo con Raquel y Teresa, y tus abuelos llegaron después. Si hago la pausa, aquí hay una recomendación, cuando escriban sus textos, y eso es algo que vamos a ver más adelante al final de esta sesión, una de las recomendaciones es que cuando ustedes escriban un informe, un texto, ojalá en una primera fase, al sentirlo ya terminado, puedan leerlo en voz alta, porque al leerlo en voz alta van a entender esos efectos sonoros que produce la puntuación en el texto. Es la mejor manera de saber si la puntuación está bien utilizada. Y en una segunda fase, que ojalá una segunda persona lo lea, para que, cierto, vea todas esas cosas que uno no ve. Hay un efecto mental que lo compartimos muchas de las personas que trabajan en el área mía, y es que, ¿no?, a uno cuando está leyendo un texto del que uno mismo es autor, que uno mismo escribió, a veces se le vuelve, digamos, sobre la tercera cuarta lectura, eso se le vuelve cansado. Uno como que ya no encuentra cosas, ¿cierto? Como que ya no ve un poco más allá. Es como que el cerebro y la mente se vuelven cómplices y hacen que uno no vea detalles que otra persona, que digamos, con la frescura mental de encontrarse por primera vez con un texto, sí puede ver. Eso es una recomendación. Ojalá, siempre que escriban, una segunda persona que no esté imbuida por ese texto pueda leerlo, porque va a hacerlo con unos ojos críticos, con un sentido crítico, y puede mostrarle a uno cosas que uno no ha visto. Vamos entonces a este grafiquito, que nos hace entender, el del lado izquierdo de los payasitos, nos hace entender un poco más cuáles son los efectos de los signos de puntuación. El punto es el primero, stop. El punto detiene la frase. Vamos a ver enseguida que hay diferentes tipos de puntos. Los puntos suspensivos, que son las tres caritas, se refieren a un momento, hacen un suspenso. La coma hace un momento, hace una pausa pequeñita que, digamos, le permite respirar a la frase para avanzar con las siguientes palabras. Las exclamaciones, que se refieren a cuando alguien dice algo con cierta admiración, ¿cierto? Con cierto efecto emotivo, es el uso de la exclamación. Los signos de interrogación, que ya los conocemos comúnmente, ¿cierto? Sirven para expresar preguntas. El punto y coma, tienes incluso sobre la coma un mayor efecto, no solamente respira, sino respira y espera. Punto y coma, es como que, ¿cierto? Al punto se le agrega la coma y hace todavía que la pausita sea más enfatizada, que uno sienta que tiene que parar un momento para poder ligar la frase siguiente. Y los dos puntos, que generalmente se utilizan cuando voy a citar a alguien que va a reforzar mis tesis o mis conclusiones o mis comentarios, o que me permiten explicar algo, o que me permiten hacer una enumeración de hechos o de hechos o de situaciones. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos a detenernos ahora sí y voy a irles mostrando algunos ejemplos de puntuación. Listo. Como decíamos, el punto para mí es uno de los mejores amigos en mi vida de la escritura. Y en el periodismo, para hacer un pequeño paréntesis acá, existe, se los comento solamente como ejemplo, una escuela, un movimiento que surgió en Estados Unidos en 70s, 80s, que revolucionó un poco la forma de hacer periodismo a través del uso del punto y otros recursos narrativos, que se llama el periodismo narrativo o el nuevo periodismo, del que muchos hacemos parte en la medida que ha ido pasando los años, y de los que hay unos grandes maestros en todo el mundo. Y muchos de ellos han podido acercarse a grandes personajes de la historia y contar de una manera completamente distinta, como lo contaba desde antes en el periodismo, cómo son las personas, hechos concretos de la historia, momentos puntuales. Y uno lee periódicos, sobre todo los periódicos europeos, son muy, los periodistas de los periódicos europeos son muy del punto. Incluso los medios de comunicación en Europa utilizan mucho el punto. Uno escucha
la televisión alemana en español y uno escucha que escriben con mucha cercanía por el punto. El punto, y en lo personal para mí, como les digo, es mi mejor amigo a la hora de escribir. Bueno, el punto siempre pues, va al final de un enunciado, indica, ¿cierto? Como decía la carita ahora, es el stop de la frase. Existe tres clases de punto, que es el punto, bueno, aquí hay una declaración que quiero hacerles también, y es el punto y seguido, punto y aparte, y el punto final. Punto y seguido es la manera correcta de decirlo, y punto y aparte. Todos decimos muy comúnmente punto aparte, punto seguido. Es correcto, pero es aplicable, digamos, a los países americanos, de este lado del mundo, pues. Es decir, punto seguido y punto aparte, que es como comúnmente nos lo han enseñado. Lo correcto es punto y seguido, punto y aparte. Y el punto final. Todos tienen efectos diferentes. Vamos con el punto seguido. Dentro de un párrafo lo utilizo, dentro de un párrafo, y separa partes de ese párrafo. Es decir, cuando escribo un párrafo, puedo darme cuenta que puedo hacer esa pausita necesaria para diferenciar ideas, para separar ideas. Que cuando escribo, hay mucha gente, por ejemplo, que es muy amiga de la coma. La coma me parece a mí en lo personal que cuando se abusa de ella enreda el sentido, hace que el lector no comprenda muy bien lo que estamos diciendo. Tendríamos que ser muy hábiles en el uso de la coma para utilizar muchas comas. Lo recomendable es que uno no acuda tanto a la coma en un párrafo, porque como les digo, eso lo que hace es empezar como a detener la conversación, como cuando una persona le está contando algo a uno y para la historia para incluir otra historia. Y dentro de esa historia te incluye otra. Y lo que hace es que utiliza en el lenguaje verbal comas y comas y comas y comas. Y termina uno no comprendiendo cuál es la historia principal. El punto favorece eso. El punto seguido detiene el avance de las palabras, por decirlo así, en un momento concreto, que lo necesito por la lógica de las palabras o que lo quiero como efecto que quiero producir. Aquí hay un detalle importante, que obviamente la palabra que sigue después del punto seguido, hay espacio y va a comenzar con mayúscula inicial. El punto de aparte separa los párrafos. Tiene un efecto pues, parecido al punto seguido, pero aquí va aplicable para los párrafos. Igual, después del punto y aparte, el párrafo que sigue arrancará con mayúscula inicial. Aquí está comentado de la consulta que dice que en algunas zonas de América se dice punto aparte. Y el punto final, que es el que cierra totalmente el texto, después de ese punto ya no existe nada, existe solamente el abismo, existe el blanco total, ese cierra por completo y tiene el mismo efecto de decir, señores, ya todo esto que les iba a narrar, esto que les iba a contar, ha concluido por completo. También se utiliza el punto para las abreviaturas. Es decir, en una manera de reconocer que una palabra está abreviada, pues cuando se pone la palabra con sus letras empleadas universalmente, institucionalmente para eso, y está más cortita que la palabra original completa y lleva un punto. Vamos adelante, Karina. Y vamos con la coma. La coma, pues como decía en los grafititos, en los payasitos, la coma es una pausita, es una pausa breve que va dentro de un enunciado, genera una separación. A veces esa separación lo que hace es que le da a uno la sensación de que la frase que la antecede y la frase que la precede a la coma tienen una relación, solamente que es necesario hacer la pausa para entender lo que dice. Vamos a estos ejemplos concretos de la coma. Aquí, por ejemplo, hay una enunciación de acciones que debo separar con coma. María volvió a casa, hago la pausa, hizo los deberes, hago la pausa, ceno y se fue a la cama. Mi casa tiene muebles, mesas y 4 camas. Miren qué tan efectivo es leerlo en voz alta. Cuando uno lo lee mentalmente, uno puede que haga la pausa mental, pero no es tan efectiva como se escucha cuando uno la lee, como suena, como se siente la pausa de la coma cuando uno lo hace en voz alta.
Bueno, aquí hay otros ejemplos que dice que son para aislar una aclaración o, claro, para los incisos, cuando necesito, como les decía, esas personas que tienen el hábito de contar una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia, y lo que hacen es utilizar, si lo fueran a escribir, tendrían que utilizar comas. El inciso son, digamos, frases, grupos de palabras que están dentro de otro grupo más grande. Requieren que se entiendan, digamos, un poco más separaditas y por lo tanto las puedo separar de comas. Por ejemplo, cuando yo digo Nacho, mi primo, eso es una aclaración, mi primo, Nacho es mi primo, acaba de conseguir su primer empleo. Ese mi primo debe ir separado por comas al principio y al final. Aclara que Nacho es mi primo. Aquí hay otra situación. Por ejemplo, después de utilizar este tipo de construcciones como tales, perdón, en efecto, es decir, en fin, por consiguiente, que es lo que en el lenguaje se llama locuciones conjuntivas adverbiales. Eso es muy técnico para nosotros, por eso no quiero profundizar en los detalles tan técnicos que es de la escuela de español, pero en la práctica, cuando vayan a utilizar en efecto, es decir, en fin o por consiguiente, se utilizan con la coma. Vamos a lo siguiente. Bueno, debemos un poco avanzar en este tema de reconocer estos recursos gráficos que nos da el lenguaje, estos recursos de ordenamiento, de sentido, de efecto, para poder aterrizar enseguida en un ejercicio participativo en donde yo les voy a proponer que utilicemos todos estos recursos. Eso lo haremos enseguida. Continuemos entonces con esto un poco de la teoría. El punto y la coma une en una sola frase dos oraciones que tienen relación, se les decía hace un momento también, ¿cierto? Tienen un efecto mucho más fuerte en hacernos entender que hay que hacer esa pausita, que hay que respirar, pausa y respiro, pero que las dos frases tienen relación. Lo que el punto me indicaría que es diferente, ¿cierto? El punto es mucho más contundente, dice, perdón, la idea llega hasta aquí, lo que viene es una idea siguiente. Aquí no separo las ideas, sino que tienen una relación entre ambas, pero no requieren de una pausa para entender que se refiere a dos cosas que van ligadas. Por ejemplo, la suma de estas dos frases. María estaba apenada por el examen. Y quiero ligarla con María tendrá que estudiar más. Punto y coma es súper efectivo. Se los digo también porque se refiere a un mismo sujeto, a una misma persona que es María. Por lo tanto, es mucho más fácil ligar dos acciones que suceden con María. La frase entonces quedaría, María estaba apenada por el examen, punto y coma, tendrá que estudiar más. Desaparece el María, que ya no es necesario, pero ligo dos ideas relacionadas con María. Y en el siguiente necesito juntar. Está lloviendo mucho y una consecuencia de esa situación. No podemos ir caminando. La puedo ligar a través del punto y coma. Está lloviendo mucho. Punto y coma. No podemos ir caminando. Incluso mucha gente, miren que el lenguaje también ofrece muchas opciones que lo hacen muy flexible. Uno podría decir también, sin necesidad de utilizar el punto y coma, está lloviendo mucho, pero no pueden ir caminando. En este caso, la riqueza del lenguaje nos facilita tener el recurso del punto y coma. Cualquiera de las dos es válida. Miren, por ejemplo, esto que viene adelante. Dice... Profe, qué pena, Ana tiene la mano levantada. Anita sí. Tiene la mano levantada. Sí, es que, bueno, ahí, qué pena interrumpirte, profe. Pero antes de que avancemos más, en la parte donde dice, María estaba apenada por el examen y tendrá que estudiar más. Por ejemplo, también me parece importante y quería traerlo pues a la mesa el tema de que, por ejemplo, en oraciones como esta, María estaba apenada por el examen. No, yo considero, ¿no? Yo cuando escribo, lo pondría de otra manera. Por ejemplo, María estaba apenada por el resultado del examen. Porque si uno lo lee así propiamente, no es que María se pueda apenar por el hecho de presentar un examen. Sí. Siento que
también eso, la verdad no sé qué nombre tendrá. Sé que es del lenguaje y la escritura, pero ya cuando uno se pone a prestarle bien atención a lo que está diciendo, encuentra que, por ejemplo, acá, desde mi punto de vista, no sé si estoy en lo correcto, está mal escrito porque María no se puede apenar por un examen, sino por el resultado, porque incluso la otra parte de la oración nos da a entender que lo hizo mal. ¿Sí? Entonces, ahí la palabra correcta es por el resultado del examen. Si yo pongo así de pronto en un texto, digamos, ahora que hablábamos del tema de una denuncia o cómo fue que se dijo, a nivel legislativo, si uno pone que María estaba apenada por el examen, uno entiende que la situación fue otra. O sea, ¿por qué María se apenaría por un examen? Claro, Más no, bien por su resultado. sí, pero yo, bueno, lo que estás diciendo tiene toda la razón, uno se apena es por el resultado, pero podría ser, lo entiendo así, es que me da la sensación de entrada en esa primera frase es que María es una mala estudiante, la apena un examen, o sea, no está, no es una persona que responda, no es aconductada para los exámenes, sí, yo lo entiendo así, es como, uy, me van a pillar, me van a descubrir porque yo no soy una buena estudiante. Pues claro, le da pena un examen. Imagínate qué tan mal estudiante es que sabe que la van a descubrir porque que no estudia, no es una buena estudiante. Yo lo entendería así, pero lo que está diciendo tiene razón. Aquí en lo que dice Ana, me da pie para contar un poco como de esas cosas que suceden en la mente cuando uno está escribiendo y cuando uno está editando. Mm, Cuando uno pasa de las dos maneras, obviamente en la escritura uno empieza a montar como una construcción, ¿cierto? Unas bases, unas columnas, le ponen los ladrillos, a veces le pone una ventana por un lado, una puerta por el otro, un techo de una manera. Cuando uno está editando, cuando uno está corrigiendo, lo que hace es que empieza a quitar esas partes, ¿cierto? Y ir desarmando. Lo que dice Ana en relación con esto que estoy diciendo es que efectivamente cuando uno eh, empieza a leer de una manera diferente al lector que solamente está capturado por el entretenimiento, empieza a avanzar en el nivel crítico de la lectura y a darse cuenta exactamente de lo que dice Ana, que detrás de las palabras hay otras cosas que, digamos, yo lo llamaría entre líneas, que uno por leer apresuradamente sin sentido crítico no las ve. Que esto que dice, por ejemplo, Ana, de ponerle sentido crítico al ejemplo, de preguntarse qué es lo que me está diciendo ese conjunto de palabras, no solamente qué estoy viendo, sino detrás de eso qué hay. Digamos que es una lectura un poco más allá de la lectura simple, digamos una lectura interpretativa, ¿cierto? Más auscultadora, ¿cierto? Está buscando más allá, está más investigadora, una mirada más investigativa de las palabras como simples palabras. Eso es un aporte muy bueno y menos mal que Ana hizo un comentario que como yo tiene la razón, pero que visto desde otros puntos de vista, a lo mejor da a entender otras cosas, lleva a otras conclusiones, pero esa es también no solamente una conclusión, sino una invitación a que quienes estén en el rol no solamente de escribir, sino de editar y corregir, asuman ese sentido crítico de ir entendiendo en la medida que van indagando sobre el texto que tienen enfrente, que al que hay que cortarle cositas, hay que mejorarlo, enriquecer. Cada cosa allá adentro dice algo, está diciendo algo, no son solamente un número de palabras. Sí, profe, porque, por ejemplo, si uno redacta el objetivo de una actividad Sí, con las mujeres, por ejemplo, sí, imagínese, cambiaría todo el sentido de lo que uno está haciendo. sí. Entonces, pues sí, su merced tiene razón. Gracias, profe. Bueno, Ana, muchas gracias. Bueno, dice el lenguaje que podemos recurrir a otras cosas que por ejemplo son aplicables para esos casos en los que se utiliza el punto y coma. Decir, por ejemplo, María estaba apenada por el examen y tendrá que estudiar más. Uno lo puede ligar con una ahí también. No necesariamente el punto y coma. Como les digo, es un asunto de flexibilidad. No son, digamos, normas rígidas que hay que aplicar. Hay algunas que sí, otras no tanto. Por eso la RAE, la Real Academia de la Lengua, generalmente lo que hace es que recomienda, ¿cierto? No obliga que tiene que escribirse así. Hay cosas que sí se deben escribir de maneras muy puntuales. Hay otras en las que la Real Academia es abierta, sugiere, recomienda, aplica para textos literarios, otros para textos científicos. En eso hay que ahondar mucho más y empezar a consultar un poco más lo que va diciendo la RAE.
Y en el otro ejemplo dice, no podremos ir caminando porque está lloviendo mucho. Lo que hizo fue no utilizar el punto y coma, sino sustituirlo por ese porque, que es un inserto, una explicación, una motivación. Como les decía también, el punto y coma ayuda a también, como en el caso de la coma, ayuda a separar enumeraciones, descripciones de cosas. En el caso del punto y coma se utiliza cuando esas explicaciones, esas enumeraciones son muy extensas y ya llevan comas dentro de sí. Tengo que recurrir, si la enumeración lleva comas y tiene otras explicaciones o son muy largas las enumeraciones, lo correcto es separarlo, hacer esas separaciones con punto y coma para poder entender mejor qué es lo que me están enumerando. Por ejemplo, dice, había que estar en contacto con la naturaleza, ¿cierto? Ahí hay una idea completa. Punto y coma. Dejar entrar el cielo, el mar y el viento. Punto y coma, porque vengo con otra idea. Dormir sobre tablones. Eso es cierto. Digamos que dormir sobre tablones, sobre el suelo. Y viene otra, sentarse en sillas medio rotas. Pero hay tres acciones ahí. Había que estar en contacto con la naturaleza, había que dormir sobre tablones y sentarse en sillas medio rotas. Y dentro de esas tres ideas principales, quien escribe pone otras. Este caso es dejar entrar el cielo, el mar y el viento. En ese caso de enumeraciones, de enunciaciones tan largas que tienen explicaciones dentro, es necesario poner punto para que sea más contundente la pausa. En estos casos, por ejemplo, se debería utilizar el punto y coma, por ejemplo. Vamos adelante, todo cariño. No, vamos. No, debo poner atrás, perdón. Bueno, y es, no, atrás, cariño. Más atrás. Más atrás. 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 Aquí es donde estábamos, en el punto y coma, profe. Así en esta. Sí. Sí, dice que, bueno, esta es una sugerencia que me parece un poquito particular, sin embargo se las comparto, y es que dice que en el uso, por ejemplo, del pero, el más, el aunque, el sin embargo, por tanto, por consiguiente, es común ver el punto y coma. No necesariamente creería yo, a veces uno utiliza el pero y con el coma es suficiente. En el sin embargo, sí, comúnmente he visto, por ejemplo, que se utiliza el punto y coma, porque lo que hace es que rompe, ¿cierto? Como hay un condicionante, rompe el desarrollo de la frase. En el caso del sin embargo, como digo, más comúnmente lo he visto en el sin embargo, uno utilizaría el punto y coma porque además de que condiciona esa primera frase con la siguiente que voy a decir, el punto y coma hace que sea contundente el sentido de la condición, ¿cierto? Si viene uno a la siguiente frase y uno entiende que hay algo que se rompe en la frase. En el caso, sin embargo, comúnmente he visto el punto y coma. Vamos adelante, Karina. Y 2 puntos. 2 puntos. Bueno, los 2 puntos, perdón, tienen varios usos. Dice que es una pausa mayor que la de la coma, menor que la del punto. Ahí está lo delicado del uso de los 2 puntos. Es muy fácil ubicar unos 2 puntos mal ubicados. Para en lo que estoy diciendo, porque lo próximo que voy a decir debe tener una relación muy estrecha con lo que acabo de decir, con el texto precedente que me gusta aquí. Lo más común en el que uno vea los 2 puntos es cuando voy a citar a alguien. Ese sí, digamos que es obligatorio. Siempre que voy a hacer que una persona hable y que empiece con una idea, digamos que arranque con una idea inicial, con una idea principal, casi que es como lo que decimos cuando cuando uno transcribe un texto o una voz o un testimonio, uno viene, cita el nombre de la persona, luego, digamos, lo pone a hablar con su propia voz y eso obviamente va con
dos puntos antes para indicar que lo próximo que viene está relacionado con lo que digo, pero se refiere a lo que dice una persona. Es decir, las voces van precedidas de los dos puntos. Pero miren en el caso, en el ejemplo que está aquí en la presentación, cuando no se trata de una cita, sino cuando la segunda frase tiene una relación estrecha con la primera. Por ejemplo, hay alerta de huracán. Se han suspendido todos los vuelos. Sería, si fuera a utilizar un punto, lo entendería, pero lo entiendo más con los dos puntos, porque digamos que es una consecuencia de la primera parte de la frase. La consecuencia es, se han suspendido todos los vuelos, producto de que hay alerta de huracán. Es decir, se desencadena algo de la primera frase que lo explico, o doy a entender que está explicado a través de los dos puntos. Comillas, hay comillas simples y comillas dobles. Las comillas se utilizan para, digámoslo así, encerrar, hacer entender que hay una cita textual. Hay otros momentos en los que se utilizan comillas. Por ejemplo, bueno, y hay unos signos que se parecen mucho, que nosotros no los utilizamos con frecuencia. Por ejemplo, esas en donde dice comillas, lo que está encerradito, pues entendemos cuáles son esas comillas simples, que es la comita sola, las comillitas solitas, las comillitas dobles, que son las que generalmente utilizamos, tienen efectos diferentes, y estas que digo son unas que no son de un uso muy común, uno lo encuentra sobre todo en los libros o en la literatura, que lo llaman comillas angulares, que son como esas flechitas empezando y terminando, ¿cierto? Que son como dos pincitas. Se llaman comillas angulares, uno lo ve en textos, en literatura, no es muy de uso común. Cuando uno lee informes, por ejemplo, más básicos, uno no encuentra que la gente lo utilice mucho, pero son de uso, es un recurso que está dentro del español. Pues bueno, por ejemplo, para citar textualmente, como les digo, en este caso, lo correcto sería comillas angulares, pero hay un detalle muy importante que uno sí se encuentra cuando está editando y está corrigiendo, es que a veces es necesario, o dentro de eso que voy a meter entre las comillas angulares, aparecen las comillas dobles. Y hay una normita que enseguida se las vamos a explicar, que cuando utilizar comillas, cuando se me juntan todas las situaciones en las que necesito comillas angulares, más comillas simples, más comillas dobles. Aquí, por ejemplo, hay una cita textual. Me dijo que supuestamente llegaría hoy. Eso está tomado de un texto, pero al mismo tiempo, dentro de ese texto, una persona habló y lo que dijo que supuestamente llegaría hoy. Es un caso que hace un poquitico más complejo el uso, pero que es lo indicado. Lo que dice una persona siempre va entre comillas, lo que dice textualmente la persona. Aquí hay una aclaración que hay que hacer. Otra cosa es lo que llamamos parafrasear, que también es válido en la forma de contar y de escribir las cosas. Yo parafraseo cuando aludo en mi propia voz a lo que otro me contó. Es que él me dijo que pero lo digo con mis propias palabras. Si yo quiero que lo diga literalmente él, que sea exactamente como lo dijo él, debe ir entre comillas. Y si eso lo tomé de un texto adicional en el que esa persona habló, debería utilizar las comillas singulares como está en ese ejemplo. Vamos a darle camino. Bueno, aquí vamos a avanzar un poquitico más para que no se vuelva un poquito tan pesadito, porque sí es necesario que, como les digo, se familiaricen y conozcan este tipo de recursos. También está el paréntesis, el corchete, las llaves, se utilizan sobre todo para cuando tengo textos, como les digo, que se llaman incisos, que debo explicar cosas dentro de un texto que no son muy alargadas, no muy prolongadas, ¿cierto? Unas explicaciones muy concretas, yo las puedo meter entre paréntesis, entre corchetes y llaves, también se utilizan. Vamos adelante. Vamos adelante. Los signos de interrogación, pues que los conocemos. Aquí la recomendación del signo de interrogación nos dice que el signo de interrogación evoluciona en el tiempo. En un principio, en textos incluso del siglo XIX,
se podían y se pueden encontrar si uno los consulta que solamente utilizaba el signo de interrogación final. Lo correcto es que siempre se utilicen los dos, es lo correcto. En el inglés uno ve que muchas preguntas llevan signo de interrogación solamente al final. Lo correcto en el español es siempre abrir y cerrar para indicarle al lector que lo próximo que vamos a encontrar es una pregunta. Y la recomendación que había aquí, igual con los signos de exclamación, y un detallito importante en los signos de interrogación y exclamación, el otro momento, Karina, es que, y es que cuando utilicen estos signos deben entender que el punto que tiene ese signo de manera individual, la bolita que es que llama uno, es el punto que cierra la frase. Es decir, cuando yo pongo el signo de interrogación o de exclamación de cierre del final, no debo agregarle un punto más para indicar que hay un punto seguido o hay un punto aparte. Ese punto es el punto que cierra la frase. No hay que agregarle un punto adicional. Ya se lo pico. Los signos de exclamación, igual como les digo, pues los utiliza uno para generar emotividad en el texto, ¿cierto? Generalmente hacen alusión a cosas que alguien dijo, a lo que llaman impresiones, que son como llamados de atención, alertas. Por ejemplo, en el caso donde utilizo la palabra ayuda, con un efecto emotivo, ¿cierto? Lo veo, es diferente. Cuando no le pongo las exclamaciones, pues, obviamente reduce el efecto y por lo tanto no sería necesario la exclamación. Pero si quiero producir ese efecto emotivo, el signo correcto es el signo de exclamación. Cuidado con el perro, pero qué buena idea, genial. Un genial con exclamaciones en exclamación es completamente distinto. Cuando uno está escribiendo, por ejemplo, por WhatsApp, y vale la aclaración que definitivamente muchas personas están de acuerdo que redes como el WhatsApp han acabado bastante con esta rigurosidad y este efecto de la puntuación y de los signos. Eso se desapareció. ¿Cierto? Mucha gente dice, no, Hasta la ortografía, profe, hasta la hasta la ortografía. ortografía. Tristemente, digamos que a pesar de las ventajas que tienen las redes sociales y todos estos canales de información nuevos, tienen unas grandes ventajas, pero por ejemplo en estos asuntos de los que nos gusta el lenguaje, las palabras, que nos entienda bien, expresarnos bien, que lo que decimos tenga un efecto, eso se perdió, eso hoy no existe ortografía, no existe puntuación. Menos mal existen sí estos momentos y estos encuentros para que uno haga, ¿cierto? Se detenga un momento de reflexión y diga, hombre, la belleza del lenguaje, pues para muchos, gracias a Dios, está aquí y es para emplearla y es para producir un efecto en la humanidad, ¿cierto? En el resto de las personas. Es como les digo, un genial sin exclamación y con exclamación, pues un genial sin exclamación, como yo digo, es una caja vacía. Un genial con exclamación no tiene un muñeco, es un regalito, es una situación completamente distinta. Igual que el excelente, un excelente, si yo quiero que se sienta, que tenga fuerza, que diga, que llegue, que sea directo, que te saque un momento de la lectura del texto, lleva las exclamaciones y hace la contundencia del texto. Los puntos suspensivos, que no tienen espacio, que son sucesivos, que son seguiditos, dejan una sensación de suspenso. Alguien justamente ayer sobre los puntos suspensivos, que es común verlo, pues, me preguntaba qué pasaba, porque uno se ve, cuando uno lee, uno ve ese tipo de situaciones. Y es, por ejemplo, si yo tengo un testimonio de una persona que, como le reitero, debe ir entre comillas dobles, si es correcto o no desarrollar, pues, escribir ese testimonio para dar a entender que no voy a poner una parte de lo que él dijo si era correcto poner puntos suspensivos y continuar con el texto. Pues eso tiene un efecto, y es que a uno le dice, si yo estoy transcribiendo la voz de una persona, pongo unos puntos suspensivos y continúo, me da la sensación de que algo quedó en silencio. En esa conversación algo no dijo. Pues desde el punto de vista de la literatura yo lo entiendo y lo entendería cualquier lector. Se quedó en silencio. Utilizo puntos suspensivos para generar ese suspenso, tiene un efecto literario. Pero ¿qué pasaría en un texto formal, un texto científico, un informe de gestión?
Si yo cito a alguien y le pongo unos puntos suspensivos, para mí es un error. Hay algo que no, cierto, que no debe suceder, porque claro, pues en el informe de gestión, en el informe de trabajo, es parte uno de la objetividad, como lo dijimos en el taller anterior, ¿cierto? Y hay unas ideas concretas, verificables, que tienen citas, y unos puntos suspensivos, digamos, son un recurso tan literario que quería yo no cabe para generar suspensos en afirmaciones que deben tener mucha veracidad, ¿cierto? Que deben tener confrontación. Entonces, claro, es un recurso, digamos, muy literario. Vamos adelante. Bueno, aquí hay otros pequeños recursos que son a veces de uso común, otros no tanto, otros son, digamos, también para uso literario, como es la rayita, que es diferente, pues, como al guión bajo que llaman, o al guioncito, o sea, que parece un menos, el que va citado por el guión medio, que llaman pues, la fotografía. Son de uso para detenerse en el momento en que alguien está diciendo algo. También pueden a veces reemplazar a las comas. Vamos a ir a esos ejemplos del uso de la raya. Dice, las prendas del espíritu joven, el entusiasmo y la esperanza. Uno podría poner ahí, por ejemplo, comas. Claro, pueden sustituir a las comas. Porque es cierto, también se generan ahí como incisos, ¿cierto? Pequeñas explicaciones que, si no pongo raya, es una raya larga para que lo tengan en cuenta, le explican, ¿cierto? Introducen, agregan un detalle. Puede utilizar la raya, puede utilizar la coma. Incluso a veces hay gente que lo podría poner un paréntesis de entrada y de salida ahí, entre entusiasmo y esperanza. En el siguiente ejemplo dice, para lograr una buena imagen, podría utilizar comas también. Es válido poner la raya. ¿Qué impacto? Cuida tus modales. No iré sino mañana, dijo el niño. Aquí hay un uso diferente y es, uno lo podría poner una coma. También es un recurso a veces muy literario, la introducción de diálogos, como en este caso uno lo ve mucho cuando está leyendo literatura, es muy común, es completamente común el uso de la raya para indicar que eso lo dijo algo, que hay un diálogo. Es el uso más común de la raya. Vamos adelante, Corina.